Hola, buenas noches. Bueno, Doc, ahí les hice la introducción de anatomía. Ahí, Bueno, ahí te dejo que les expliques lo de electro. ahí voy a, ahí voy a compartir la pantalla Dale. y quiero que me digan si se ve en grande. Ahí yo estoy poniendo modo presentación. ¿Cómo lo ven? Se ¿Lo ven? ve chico, no está en presentación. A ver. ¿Y ahí? Igual. Ah, yo lo veo grande. A ver. Espera. Vamos ahí para atrás. Lo cierro y lo vuelvo a abrir. Ahora lo vuelvo a abrir. Lo pongo en modo presentación y lo comparto. A ver. Bueno, ahí. A ver si ahora lo pueden ver. Ahí voy, ¿eh? Ahora, Ahí está perfecto. ahora sí, ahí Sí, sí. está. Sí, es que a veces cuando lo tenés abierto y entrás, no te lo deja abrir, tenés como que abrirlo después de que entraste, no sé, porque a veces me pasa así. Ya están todos, ¿no? Sí, 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 ya dimos la primera charla. Ah, bueno, deben estar todos quemados. ¿Vos les hablaste un poquito de fisio? Sí, de anatomía y fisio. Bueno, ahí vamos entonces. Nosotros vamos a repasar en esta clase un poquito de cómo hacer un electro y qué vemos en un electro, ¿sí? Ay, ahí estamos. Díganme si se traba porque tengo el wifi medio lento. Vamos a charlar de cómo hacer un electro correcto, qué es lo que estamos viendo en cada derivación, un poco los valores normales de cada onda y cada segmento y de los errores más comunes de cuando hacemos un electrocardiograma. El corazón es una bomba contráctil eyectora y lo que nosotros vemos en el electrocardiograma no es ni más ni menos que la contracción de las distintas cavidades cardíacas. La actividad eléctrica precede a la contracción. El electrocardiograma en realidad se empezó a describir, el que inventó el electrocardiograma fue Einthoven en el siglo XIX, pero se empezó a hablar un poco de lo que tenía que ver con electricidad o atracción, magnetismo, en la antigua Grecia, cuando vieron que una roca de ámbar, si se frotaba en lana, atraía la luz. A partir de ahí, Hilbert, un médico, empezó a tratar de entender de que había cierta correlación entre electricidad y magnetismo. Galvani fue el que inventó el galvanómetro, que en realidad eran dos polos magnéticos que estaban unidos por un hilo de cobre y empezó a hacer mediciones de voltaje o de diferencia de electricidad. Y fue Beethoven el que inventó el electrocardiograma en el siglo XIX y ganó obviamente un premio Nobel por esto. Este es un electrocardiograma. Nosotros vamos a tratar de hablar un poquito de cada onda, de qué significa cada una y de cómo llegamos a este registro electrocardiográfico y qué es lo que estamos viendo. Las células cardíacas, al igual que las células neuronales, son células que tienen, por ahí algo ya charlaron, son células que tienen la capacidad de autodespolarizarse o autoexcitarse porque tienen potenciales de transmembrana. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de potenciales de membrana? Hablamos de que estas células, perdón, ahí se trabó, si pudiéramos medir entre el intra y el extracelular, habría una diferencia de cargas, ¿sí? ¿Por qué explicamos esto? Porque en parte la diferencia de cargas es lo que después nosotros vamos a medir en el electrocardiograma. La diferencia de cargas entre el intracelular y el extracelular nos va a dar un potencial. Ese potencial que se estudió en las células neuronales son equivalentes a las células cardíacas. Las células cardíacas, este ejemplo es de una célula rápida, tiene un potencial de transmembrana diastólico de menos 90. Ese es el potencial de reposo de la célula, ¿sí? Menos 90 es la energía que se encuentra la célula. Toda célula tiene a través de su membrana distintos receptores o bombas
que lo que hace, tiene por función, es la movilización de cationes, ¿sí? Sodio, potasio, calcio. Esta movilización de cationes, que es la movilización de las cargas, es lo que nos va a cambiar ese potencial de membrana y es lo que va a producir la activación o despolarización de la célula y repolarización de la célula, que no es ni más ni menos que lo que vemos en el electrocardiograma. En el músculo cardíaco, según en las zonas que nos encontremos parados adentro de un corazón, tenemos distintas células que tienen distintos potenciales de transmembrana. Las células automáticas o que son autoexcitables son células que tienen la capacidad de despolarizarse solas y tienen potenciales de transmembrana, como ustedes ven acá, más bajos que estas células, que es la que estábamos viendo antes, que son las células rápidas. Las células lentas son células automáticas, ¿sí? Que tienen la capacidad de despolarizarse solas. ¿Dónde van a encontrarse estas células y para qué sirven? En los nódulos, en el nódulo sinusal y en el nódulo AB. ¿Sí? Son las células que producen la despolarización automática para poder que nazca el impulso eléctrico para poder contraer las cavidades. Y las células rápidas van a estar distribuidas en los haces de Purkinje, en el tejido auricular, en el ventrículo, que tienen la capacidad de ser excitables, o sea, de poder recibir esa excitabilidad a partir de las células automáticas y además de conducirlas y de poder transmitir a las otras células que están al lado esta despolarización, ¿sí? Entonces, ¿dónde estamos? Tenemos células lentas con la capacidad de autodespolarizarse en el nódulo sinusal y en el nódulo AB, y como dijimos antes, células rápidas, ¿sí? Ahora vamos a ver por qué lentas y por qué rápidas, que tiene que ver con esto. Lentas porque el potencial de transmembrana tiene esta pendiente, en cambio, fíjense, en las rápidas el potencial de transmembrana es todo o nada, ¿sí? Por eso esta se dice rápida y esta es lenta, ¿sí? Pero esta es automática y tiene la capacidad de conducir y excitarse a través de la despolarización que ocurre en estas. Entonces, las células rápidas van a estar en el músculo auricular, en el músculo ventricular, en el haz de His y en las ramas de Purkinje. Vamos a poner como ejemplo una célula rápida. Todo esto es para poder entender después lo que nosotros estamos viendo, que no es ni más ni menos que la movilización de vectores que está ocurriendo por esta diferencia de cargas, ¿sí? Entonces, las células rápidas, por ejemplo, una célula ventricular, tiene un potencial de reposo o de transmembrana, que es esa diferencia entre el intra y el extracelular, de menos 90 milivolts. El potencial umbral, que es el potencial en que esa célula se despolariza, es en menos 70, ¿sí? Estas células tienen distintas fases. Tienen una fase de despolarización, ¿sí? Que está mediada por el ingreso de sodio. Ustedes saben que el intracelular es más negativo que el extracelular. Cuando empieza a ingresar sodio, se empieza a positivizar la célula y por eso el potencial de reposo empieza a ser más positivo. Luego hay una fase 1, donde entre la salida y la entrada de sodio y potasio hay una leve disminución de ese potencial. La fase 2, que es una meseta, porque la entrada y la salida de sodio es equivalente. Y la fase 3 es la fase de repolarización. En la fase de repolarización quiere decir que la célula vuelve a volverse más negativa en el intracelular y vuelve a tender a su reposo. Esto es porque empieza a salir potasio en mayor medida y en la fase 4, que es donde la célula vuelve a su potencial de transmembrana diastólico, se va a activar una bomba que se llama bomba sodio-potasio, que requiere energía, requiere ATP para poder hacer esto, que saca 3 sodios y mete 2 potasios. Entonces ustedes dicen, bueno, pero todas estás hablando de células que son cationes positivos. Sí, pero lo que hay es una diferencia de carga. Si yo saco 3, pero meto 2, sigue habiendo más positivo afuera que positivo adentro. Por ende, adentro, aunque el catión sea potasio, va a ser más negativo que afuera. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Qué son las deflexiones que vemos en el electrocardiograma positivo versus negativo? Nosotros en el electrocardiograma lo que vemos es vectores. Los vectores son la resultante de la despolarización y la repolarización ventricular.
que es lo que hablábamos antes. O sea, estos potenciales de acción de células distribuidas en distintas partes del corazón generan vectores con cargas positivas y negativas. Nuestro vector electrocardiográfico, ¿sí? Nuestro electrodo, perdón, electrocardiográfico, lo que va a ver es la cabeza o la cola de ese vector. Entonces, este es nuestro vector, que no necesariamente, acá arriba tienen como en forma onduladita y acá abajo también, no necesariamente la despolarización, ¿no? La onda de la despolarización o el sentido de la repolarización no necesariamente sigue al vector, ¿sí? Recuerden que la despolarización o la repolarización es un fenómeno que es por la diferencia de cargas, pero nuestro vector es la resultante de eso. Entonces, nuestro electrodo lo que va a ver es la cabeza o la cola del vector. Entonces, vamos a poner acá como ejemplo, ustedes ven la punta de la flecha que yo muevo, ¿no? ¿Lo Sí, ven? sí, se ve, se ve. Ah, bárbaro. Entonces, este va a ser nuestro electrodo, ¿sí? Entonces, fíjense, este es nuestro vector resultante. Y esto esquemáticamente es como el dibujo de una célula, ¿sí? Donde tenemos primero muchas cargas negativas, como decíamos, y afuera muchas cargas positivas, pero luego cuando se despolariza es porque aumentan las cargas positivas en el intracelular y afuera hay más cargas negativas. ¿Qué va a ver nuestro electrodo? Nuestro electrodo va a ver un vector positivo que se acerca hacia nuestro electrodo. Todo lo que nuestro electrodo vea como cabeza positiva se va a inscribir en nuestro papel como una onda positiva, porque se acerca. En este caso, nuestro vector tiene el mismo sentido que la onda de despolarización. En cambio, acá abajo, la onda de repolarización no es la misma que la del vector, pero nuevamente, si mantenemos nuestro vector en la misma ubicación, en este caso, nuestra resultante del vector no va a estar viendo una cabeza que se acerca, sino una cola que se aleja. Siempre que nuestro electrodo vea algo que se aleja, lo va a inscribir como una onda negativa. Entonces, la explicación a esta diferencia de cargas o de potenciales que vemos de umbrales en reposo o en esfuerzo tiene por finalidad generar una despolarización o una repolarización ventricular que genera un vector resultante, que es lo que nosotros medimos en el electrocardiograma. Entonces, si nuestro vector ve una onda que se acerca a una cabeza positiva, se va a inscribir positivamente, como un auto que se acerca. En cambio, si de ver una cabeza ve una cola que se aleja, como un auto que se aleja, va a inscribir una onda negativa. ¿Cómo se traduce eso electrocardiográficamente? ¿Qué es cada onda? Fíjense, la onda P es un vector que va de izquierda a derecha, de arriba a abajo, y si nuestro electrodo está acá, es francamente positiva. Es una onda que se inscribe en forma positiva. Nuestro vector ventricular, el QRS, si bien tiene algunos vectores que son negativos, la fuerza mayor resultante es positiva. Por eso el QRS se ve positivo. Esto es como si fuera un D1, ¿no es cierto? Porque obviamente en ABR, que estaría acá, el vector de ABR, lo vamos a ver negativo el QRS, ¿sí? ¿Por qué? Porque el electrodo ve el vector dependiendo en dónde está colocado nuestro electrodo, ¿sí? Y la onda T, ¿sí? Si bien es la repolarización ventricular, es una onda positiva porque el electrodo lo que ve es un vector positivo como fuerza final, ¿bien? ¿Cómo hacemos un electrocardiograma? ¿Dónde colocamos los electrodos? ¿Y cómo sabemos si estamos haciendo bien o mal el electrocardiograma? ¿Y cuáles son las ondas que vamos a ver? Ay, que no se trabe. Primero vamos a hablar del papel. El papel del electro, si bien ahora cuando ustedes hacen un electro viene la frecuencia puesta arriba y todo, podría llegar a pasar que en algún momento por ahí tengan otro tipo de papel que si bien siempre es el mismo, no nos diga o no nos calcule enseguida la frecuencia cardíaca, que nos encontremos con un papel milimetrado, termosensible, ¿sí? No impreso,
que no nos diga la frecuencia cardíaca o que no nos saque todo automáticamente en el costadito. Si bien los equipos de electrocardiograma cada vez son más modernos y suelen ponernos sugerencias al costado, algunos incluso tiran diagnósticos, que uno los ve, ¿no? Y a veces no pega, no tiene nada que ver lo que uno lee en el costado con lo que uno está viendo en el electro, pero eso a veces ocurre, que sale ya impreso. A veces hay papeles milimetrados que son electros más simples, donde somos nosotros que tenemos que entender qué es cada cuadradito. Entonces el papel milimetrado es termosensible, por eso la aguja que se calienta inscribe las distintas ondas sobre este papel. Cada cuadradito chiquitito equivale a 1 milímetro y en tiempo, ¿sí? El tiempo se mide en horizontal y el voltaje en vertical. ¿Bien? El tiempo es 0,04 segundos, por eso un cuadrado grande serían 0,20 segundos, ¿sí? Y cada cuadrado grande, que serían 5 milímetros, serían 0,5 milivoltios. Esto por ahí no es tan importante para ustedes, pero para el que ve el electro, y más o menos cuando uno empieza a tener los valores de onda P o de QRS normales, en el electro, según los cuadraditos que nos ocupe cada onda, por ahí ya nos damos cuenta si la onda P tiene más amplitud, o sea, más amplitud sería más voltaje, ¿sí? O si la onda, el segmento PR es más prolongado, ya sospechamos de que ese PR no es normal y es más largo. Es todo esto gracias a que sabemos más o menos contar el tiempo en cada cuadradito. La onda P varía, ¿sí? En los niños o en los adultos. En los niños va de 0,06 a 0,09 segundos y en los adultos de 0,8 a 0,11, ¿sí? Siempre cuando uno piensa en un electro en niño versus en adulto, los valores son distintos y hay que tenerlos en cuenta porque incluso los segmentos en los niños no son iguales, son más cortos y es absolutamente normal. Después les voy a mostrar un cuadro según la edad. ¿Cuándo es patológica la onda P? Bueno, cuando es más prolongada, más de 0,09 segundos, ¿sí? Y más de 0,10 segundos en edades más jóvenes. El segmento PR es el comienzo de la onda P hasta el comienzo de la onda R. En los adultos es normal, dicen que pone hasta 0,12, yo diría por ahí 0,10, ¿no? Porque ya perdón, 0,12 y en los niños hasta 0,10. Quiere decir que los niños tienen PRs mucho más cortos. Incluso en los bebés el PR es normal hasta en 0,08, que a veces, muchas veces nos piden Holter diciendo PR corto y por ahí es un niño de 2 años o un bebé de 4 meses y ese PR es absolutamente normal para la edad. Fíjense, acá teníamos lo que estamos hablando. Fíjense en la edad, ¿no? Contra más pequeño, fíjense, el PR es más corto y es absolutamente normal. A medida que vamos creciendo, ¿sí? Hasta la adolescencia, el PR es normal hasta 0,10 y ya a partir de los 16, 17 años, que es cuando el pediatra ya no ve más al chico y se lo manda al clínico o se lo manda al cardiólogo de adultos, ¿por qué es? Porque ya los valores de PR y QRS de ese niño se acercan más a los del adulto. Y después vamos a ver por qué. La duración del QRS aumenta con la edad. Esto quiere decir que si bien un QRS es normal en 0,08 hasta 0,10, como decíamos recién, a medida que vemos pacientes más añosos, podemos ver QRS más largos o más prolongados, ¿no? Con melladuras, más anchos, más feos. ¿Y por qué es eso? Eso es porque con la edad, lamentablemente, hay más predisposición a miocardiopatías, ¿sí? Ya sea miocardiopatías dilatadas o trastornos o enfermedades valvulares. La aorta está muy cerca de lo que es el nódulo AB, entonces cuando hay, por ejemplo, calcificación de la válvula aórtica, eso afecta también al nódulo AB y entonces genera que haya enfermedad en ese nódulo AB y entonces el QRS es más ancho y podemos ver los trastornos de conducción, que eso es para creo la semana que viene, los bloqueos de rama, ¿no es cierto? ¿Cuál es el eje normal del corazón? El eje normal generalmente se ubica en D2, ¿sí? Que son 60 grados. Contra más flaca y más longilínea la persona, el eje normal se encuentra entre 0 y 90 grados.
no es anormal ver en niños ejes un poco más derechos, ¿sí? Como un poquito más extremos a veces. Vos decís, uy, pero mira el eje de este bebé, ¿no? Pero eso es porque los niños o los infantes tienen predominio de ventrículo derecho. Y después cuando veamos las derivaciones derechas les voy a explicar por qué. Entonces, según la edad, el QRS, fíjense, es normal cuando son más pequeños, 0,07, 0,08, a medida que están prepúberes o adolescentes hasta 0,10, y en los adultos de 0,10, este es ya el valor definitivo. Recuerden que de ahí en adelante un bloqueo incompleto de rama derecha, que sería un 0,10, por ejemplo, en B1, B2, son bastante frecuentes de ver en niños jóvenes y adultos jóvenes también, y no hablan de enfermedad estructural. 120 milisegundos, ya estaríamos hablando de un QRS ancho con algún trastorno de conducción agregado. Bueno, estos son los valores normales. Fíjense en los ejes en los niños. Yo les decía que son bastante más extremos, ¿no es cierto? En los adultos el eje es de 0 a 90 con un predominio, un eje normal de 60 grados. Si la persona es muy flaca, 90, ¿sí? Que es un eje isodifásico en D1, por decirlo de alguna manera. O sea, lo mismo que tiene positivo para arriba, tiene negativo para abajo. Los niños tienen eje más extremo a la derecha, porque los chicos tienen un predominio de ventrículo derecho. ¿Por qué los niños tienen un predominio de ventrículo derecho? Porque los niños en el vientre materno están sometidos a presiones pulmonares más altas, ¿sí? Por las condiciones en las que están creciendo del medio intrauterino. Esas condiciones de presión pulmonar más alta se trasladan al ventrículo derecho. Entonces el ventrículo derecho tiene una sobrecarga de volumen. El ventrículo derecho es una cámara de volumen y el ventrículo izquierdo es una cámara de presión. Cuando salimos al medio aire y salimos del medio acuoso, todos los circuitos que tenían puestos los niños en compensación, los ductus, ¿no es cierto? Y entre otras cosas, se cierran. Entonces, la carga ventricular derecha empieza a bajar y empieza a haber más predominio arterial y empieza a haber más aumento del ventrículo izquierdo. Esto se va viendo a lo largo del crecimiento de los niños, desde la niñez del recién nacido hacia la pubertad, y por eso muchas veces ustedes van a ver en niños, en bebés o en niños prepúberes de hasta 10 años que tienen por ahí ondas negativas en B1, B2. Ustedes dicen, ¿qué le pasó a este chico? Por qué tiene como si fuera un bloqueo incompleto de rama derecha con esta onda T negativa en B1, en B2? Eso es porque tienen predominio de ventrículo derecho. Esto se normaliza y desaparece en la adolescencia cuando el niño empieza a tener las mismas cargas ventriculares que un adulto. La duración del QT en general son 11 cuadraditos chiquitos, como para que lo sepan. Si ustedes cuentan 11 cuadraditos chiquitos y más o menos multiplican por 0,04, tendrían 440 milisegundos. Ese es un QT normal. Hoy por hoy, si ustedes todos tenemos celulares, podemos hacer lo que se llama QT corregido, que es muy fácil. Ustedes cuentan la cantidad de milisegundos que hay en 11 cuadraditos, vamos a poner como ejemplo 440 milisegundos, y ponen la frecuencia cardíaca, y eso les va a dar el QT corregido. En los varones, un QT por arriba de 440 milisegundos es un QT largo, y en las mujeres por arriba de 460. La cuenta, yo generalmente uso el de Bassett, pero hay varias, hay Framingham y no hace falta que lo sepan de memoria. Esto simplemente con abrir la calculadora del celular lo pueden calcular, pero los electros que ustedes hacen en Lesica generalmente ya traen el valor del QT medido y el QT corregido también. Pero se los digo porque si tienen un papel milimetrado que no informa absolutamente nada, tal vez sean ustedes los que tengan que poner en el costado la frecuencia cardíaca o el QT si se los pidieran. Bueno, ¿qué estamos midiendo acá? Bueno, este es el ejemplo que yo les daba. 11 cuadraditos chiquitos, 440 milisegundos, ¿sí? Si lo dividimos por la frecuencia cardíaca, nos daría el QT corregido. Estas son las ondas que vemos en el electrocardiograma. La onda P es la onda de la despolarización auricular, el QRS de la despolarización ventricular, la onda T
es la repolarización ventricular, y la onda U realmente es difícil de ver, es la repolarización de las fibras As-Purkinje, que son como las fibras más alejadas, se cree que es eso, y generalmente la van a ver siempre en chicos jóvenes y con baja frecuencia cardíaca. Contra más baja es la frecuencia cardíaca, más fácil es ver la onda U. También se puede llegar a ver la onda U cuando hay QT muy largo. En los QT largos se llega a ver la onda U también. ¿Cómo calculamos la frecuencia cardíaca? Si bien también en los electros que ustedes hacen e imprimen ya viene la frecuencia cardíaca puesta arriba, si no la tuviéramos, una fórmula fácil es la fórmula del 300, que consiste en contar tantos cuadrados grandes hay entre R y R, por ejemplo, 1, 2, 3, y dividirlo por 300. Entonces, 1, 2, 3, 300 dividido 3, 100. Esto se estandarizó y se hizo por protocolo. Para no estar haciendo la división, se calculó 300, 150, 100, 75, 60, 50, 42, 38 y así. Pero bueno, si la frecuencia fuera muy baja, también hay otra forma de calcularlo para que no estén con los dedos o dividiendo, que se usa mucho para frecuencias irregulares. Ustedes saben que las frecuencias irregulares, el cálculo anterior no vale, porque cuando ustedes toman esta R y esta R, no es la misma que esta R y esta R, este es un ritmo de fibrilación auricular. Entonces, ¿cómo hacemos? Si ustedes vieron en los electrocardiogramas, generalmente acá arriba tienen unas líneas, ¿sí? Que van marcaditas, y entre cada línea ustedes tienen, perdón, tienen 30 cuadrados, serían, ¿no? 30 cuadrados, o sea, dos líneas serían 30 cuadrados grandes, 15 y 15. Si ustedes toman 30 cuadrados grandes, que no hace falta que los sumen de a uno, porque en los electros vienen marcadas, ustedes pueden contar cuántos QRS ven en esos 30 cuadrados grandes. Por ejemplo, acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si ustedes multiplican por 10 la cantidad de QRS que ven en esos 30 cuadrados grandes, o sea, cada uno de estos, ¿no? 1, 2, 3 y así sucesivamente hay 30, obtienen la frecuencia cardíaca de un ritmo irregular. Esto les sirve también para, por ejemplo, un bloqueo AB completo. ¿Por qué? Porque en un bloqueo AB completo, por ahí la frecuencia cardíaca es muy baja, y entonces ustedes por ahí tienen un ritmo de 30 latidos por minuto, y ya va a ser más difícil hacer 300, 150, 100, 75, 60. Entonces pueden hacer lo mismo. Pueden agarrar 30 cuadrados grandes y cuentan la cantidad de QRS. Si le caen 3 QRS en 30 cuadrados es porque el paciente está a 30 por minuto. ¿Se entiende? Estos son los valores de frecuencia cardíaca normal según la edad. Los bebés manejan frecuencias cardíacas muy rápidas y eso es absolutamente normal. A medida que vamos creciendo y que las necesidades metabólicas van disminuyendo, porque ya no estamos creciendo, claramente, las frecuencias cardíacas van bajando. Ni que hablar en deportistas de alto rendimiento, que en realidad los corazones de deportistas de alto rendimiento manejan frecuencias cardíacas más bajas porque están sobreentrenados, ¿sí? Pero fíjense en que a mayor edad, las frecuencias cardíacas de un adolescente van pareciéndose ya a las de un adulto. En el electrocardiograma lo que nosotros vemos son distintas derivaciones, y esas derivaciones están hechas por la diferencia entre las distintas extremidades. Brazo izquierdo, brazo derecho, ¿sí? Brazo derecho, pierna izquierda. Estas derivaciones que están acá arriba son las que conocemos como derivaciones bipolares. ¿Por qué? Porque es la diferencia, es un dipolo, ¿sí? Entre un brazo y otro brazo, o entre un brazo y una pierna, o el otro brazo y la pierna izquierda. Las derivaciones unipolares tienen como centro el centro del corazón, por ende no tienen diferencia, ¿sí? Por eso se llama ABR, ABL y ABF derivaciones unipolares. Las derivaciones precordiales están hechas en el plano horizontal. Las que les nombré antes, las unipolares y las bipolares, están hechas en el plano frontal, ¿sí? Las derivaciones precordiales se ubican B1 y B2 en el cuarto espacio intercostal, B3
entre B2 y B4, que está en el quinto espacio intercostal, B5 a la misma altura que B4, pero sería en la media anterior de la axila, en la parte anterior de la axila, y B6 sería a la misma altura que B5, pero ya en la línea medio axilar. Hay otras derivaciones que vamos a nombrar y que son importantes por lo que nombramos antes, que son las derivaciones derechas. Van exactamente colocadas igual que B1, B2 y B3, B4, pero al lado derecho. ¿Cuándo pensamos en hacer estas derivaciones o cuándo un médico nos pide unas derivaciones? Bueno, en los infantes nos pueden pedir estas derivaciones por lo que decíamos antes, porque los chicos están todavía muy ventricularizados derechos y ante la sospecha de hipertrofia ventricular derecha o enfermedad como un cor pulmonar o cardiopatías congénitas, el cardiólogo infantil puede pedir estas derivaciones justamente para ver esas patologías. En los adultos, ¿cuándo pediríamos estas derivaciones o por qué el cardiólogo nos pediría estas derivaciones? Y generalmente cuando hay antecedentes o en una guardia, por ejemplo, si les cae un paciente con un infarto inferior. Los pacientes con infarto inferior, que se caracteriza por un supradesnivel de D2, D3 y ABF, no es algo que vayamos a ver ahora, pero sí se los quiero decir, los infartos inferiores, que son los infartos de la coronaria derecha, ustedes saben que la coronaria derecha está por la cara inferior del corazón y pasa o compromete al ventrículo derecho. Entonces, si nosotros sospechamos que puede haber un infarto inferior con compromiso del ventrículo derecho, vamos a pedir en la guardia, si alguno de ustedes estuviera, que haga por favor derivaciones derechas. ¿Para qué? Para ver si hay supra del ventrículo derecho. El infarto de ventrículo derecho es una catástrofe para nosotros, porque el infarto de ventrículo derecho es el típico paciente que si somos pobres, en esa guardia no tenemos hemodinamia y tenemos streptoquinasa, son los pacientes que se chocan cuando pasamos streptoquinasa porque se hipotensan. ¿Por qué? Porque el ventrículo derecho es una cámara de volumen y está tonto, entonces no maneja bien los volúmenes y son pacientes que entran en shock. ¿Sí? Por eso siempre que tengan un infarto inferior, recuerden las derivaciones derechas. Si el médico cardiólogo de guardia no se las piden, es correcto que ustedes las hagan y es información muy útil que tal vez el médico de guardia no lo pensó. Bien, cuando sospechamos un infarto posterior, tenemos que tener conocimiento de que existen las derivaciones posteriores, colocando B4, B5 y B6 en los mismos espacios precordiales habituales, pero obviamente hacia el lado derecho del paciente, y B7, B8 y B9 son posteriores, van en la espalda, ¿sí? En la línea medio escapular. Ahora vamos a verlo en un dibujito para que puedan. ¿Sí? Esto sería un infarto ínfero-posterior, por ejemplo, ¿no? Si ustedes hacen B7, B8 y B9 y tiene supradesnivel del ST, estamos hablando de un infarto ínfero-posterior. Las famosas altas y bajas, que a veces seguramente en Lesica les pide un montón cuando vemos un patrón, a ver, patrón de Brugada. Todo bloqueo incompleto de rama derecha, chicos, es un potencial patrón de Brugada. Pero como ustedes ya saben, o si no lo saben, lo podemos charlar, patrones de Brugada hay tres. El tipo 1 es el típico, es el que todos vemos y decimos, esto está medio feo, esto no es un bloqueo de rama derecha. Pero el tipo 2 y el tipo 3 tienen morfologías diferentes. Entonces a veces nosotros los vemos y dudamos y pedimos altas y bajas para poder desenmascararlo de alguna manera, poder visualizarlo mejor. Por eso les pedimos las altas y bajas que se pueden hacer con B4 y B5 poniendo en el espacio intercostal por encima del B1 y B2 convencional. Solo a modo informativo les voy a mostrar lo que es un patrón de Brugada. Fíjense, es bastante feo, no parece un bloqueo de rama derecha. Esto no es algo que ustedes tengan que saber, pero se caracteriza por tener un ángulo beta, ¿sí? Que tiene un valor de más de 5 cuadraditos, como ven acá. Este es el típico patrón de Brugada y claramente yo creo que ustedes si lo ven no lo confundirían con un bloqueo incompleto de rama derecha. Pero
hay otros patrones como el tipo 2 y tipo 3 que no son así de feos, y entonces el médico puede pedirle altas y bajas para ver si pueden ver algo feo como esto. No sé si se entiende. Se ve algo que sospechan, entonces piden altas y bajas para ver si pueden ver algo que se asemeje a lo que es un patrón de Brugada tipo 1. Bueno, este es el electro que veíamos al principio normal, ¿sí? Con onda P, QRS, onda T. Acá no vemos onda U. Recuerden que la onda U se ve más frecuentemente en niños o en frecuencias cardíacas bajas. ¿Y cómo detectamos que hicimos mal un electrocardiograma? ¿Cómo sabemos que ese electro lo hicimos mal o que lo que estamos viendo no es normal o que algo pasó? Bueno, ahí esto lo pueden, si lo están grabando, esto por ahí después lo pueden incluso imprimir y pegar, no hace falta que lo sepan de memoria, pero la causa más común o más frecuente de electro mal hecho, por lejos, me pasa a mí también que me doy cuenta que lo estoy haciendo mal cuando veo D1. Cuando D1 es negativo, es raro que el paciente tenga dextrocardia. Las dextrocardias son raras y generalmente cuando llegan a nosotros vienen con diagnóstico, pero se caracteriza porque tiene un D1 claramente negativo. Y eso es porque invertimos los electrodos de los brazos, ¿sí? Fíjense, esto es como una fórmula para acordarse cada letra. Yo les diría que lo impriman porque ni yo me lo acuerdo de memoria. Pero si ustedes ven una R positiva en ABR, es porque invirtieron el brazo izquierdo con el brazo derecho. Si ustedes ven un eje extremo, a la derecha, es porque también invirtieron el brazo izquierdo en brazo derecho. Esto es según la derivación que miren. Yo miro mucho de uno. Si ven baja amplitud, es porque invirtieron la pierna derecha con el brazo izquierdo o con el brazo derecho. Ojo que a veces los hipotiroides pueden tener muy baja amplitud en los electrocardiogramas, y esto es porque a veces están con problemas tiroideos y el hipotiroidismo clásicamente va a dar muy baja amplitud de los complejos. Entonces, si ustedes ven complejos de muy baja amplitud y se dan cuenta que no invirtieron ningún electrodo, probablemente ese paciente tal vez tenga alguna enfermedad tiroidea, se lo tiro como dato nada más. Si ustedes ven un cambio en la amplitud de la onda P, ¿sí? Que la onda P es más grande en D1 que D2, es porque invirtieron el brazo izquierdo con la pierna izquierda. Si ven una R en las precordiales, que es muy predominante en B1, con una S muy profunda en B6, puede ser que hayan invertido los electrodos precordiales, ¿sí? Y entonces parece como si fuera un bloqueo de rama derecha. Si tienen una sospecha de dextrocardia, que esta es la más, un D1 negativo, es porque invirtieron el brazo derecho con el brazo izquierdo, y siempre tienen que tener en cuenta que muchas veces el electro puede tener ruido, y a veces vienen y me dicen, el paciente está fibrilado, o el paciente tiene marcapaso, y a veces no es así. Es importante, ahora los electros ya tienen incorporado el cable a tierra, en Lesica a ustedes no les va a pasar, pero tienen que saberlo si trabajan en otros lados, o en fuentes que estén cerca de lo que es radioscopía o hemodinamia, que pueden ya tener muchísima alterna. Y eso puede generar ruido que son espurios, no son verdaderos, ¿sí? Entonces por ahí ven líneas que piensan que son espigas y no, lejos de ser espigas, no, es ruido de alguna fuente que está cercana. En los lugares donde están muy cerca de aparatos de rayos o de hemodinamia o quirófanos, que es raro pero puede pasar, se pone un cable a tierra conectado al electrocardiograma, más allá de que el electro viene incorporado con el cable a tierra en sí, justamente para evitar estos artificios que confunden, ¿sí? Entonces, usted no podrá invertir los electrodos de derecha a izquierda. Fíjense en acá, tenemos el típico de uno negativo, ¿sí? El ABR positivo, que habla de, ven acá, P y QRS positivos, o el ABL con onda P, clásicamente en negativa o onda T negativa. Todas estas cosas tienen que hacernos mirar, obviamente no se le dice nada al paciente, se mira, se coloca bien el electrodo que nos confundimos en ese momento y se repite el electrocardiograma. Esto en el cansancio del día nos puede pasar absolutamente a todos.
A mí me pasa habitualmente, veo de uno negativo y digo, ay, le puse todos los brazos al revés, aunque una vez estaban bien puestos y el paciente tenía dextrocardia, pero bueno, después le pregunté si tenía algo y me dijo, ah, sí, yo nací con el corazón a la derecha. Ah, bueno, menos mal que me lo dijiste. Así que, bueno, esto es la clase de electro, normal. ¿Alguna pregunta, alguna duda? No quise entrar mucho en eje. Hay mucho sobre eje cardíaco y las imágenes de Einthoven. En otro año lo he dado, pero creo que es muy complejo. Em, si ustedes tuvieran que hacer un eje, mi recomendación es que tengan el dibujo impreso pegado en algún lado y poder sacar el eje mirando las derivaciones, ¿sí? El eje se saca mirando las derivaciones de donde hay el QRS es más positivo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Los vectores predominantes y, por ejemplo, uno mira, no sé, como decíamos hoy, entre D1 y ABF, si está entre D1, 0 grados, y ABF 90 grados, si más o menos cae en la mitad, son 60 grados, que es un eje normal. Pero bueno, no es lo más común que a ustedes les pidan sacar un eje. Para mí es algo más complejo porque ya hay que entrar en lo que se llama vectocardiografía. Creo que si les interesa, me lo pueden preguntar, lo podemos charlar o les puedo pasar info, pero lo más fácil es tener por ahí el eje. Incluso hay algunas reglas que los laboratorios a veces regalan, que tienen el dibujito del eje también y que uno lo puede mirar para sacar un eje. Es como cuando uno quiere sacar un eje entre un D3 negativo y un ABL muy positivo. Bueno, es un eje de menos 45 grados, que son los que más comúnmente vemos nosotros, porque son generalmente pacientes hipertensos con hemibloqueo anterior izquierdo, en fin. ¿Preguntas? ¿Dudas? Fue bastante conciso para que no estén tan cansados, ¿eh? No, igual cualquier cosa nos preguntan al mail, les dejamos ahí para... Ah, ¿me mandan al mail? Sí, Bueno, me lo lo... mismo si alguno quiere ampliar información, ahí tienen como el básico, tienen valores, medidas, edades, qué estamos viendo, entender que estamos viendo vectores de repolarización y despolarización, que la onda es positiva porque se acerca y negativa porque se aleja, es un poco entender lo que estamos viendo para si eventualmente justamente vemos algo patológico, vamos a entender que ese vector es distinto, no es el vector normal del corazón, ¿sí? Como en los bloqueos de rama izquierda. ¿Por qué los bloqueos de rama izquierda? Creo que vamos a hablar la semana que viene. Son los QRS tan anchos y claramente tan negativos con un rama izquierda. ¿Por qué esto tan negativo en B1, B2, B3? Y bueno, porque la fuerza vectorial está comprometida, porque la despolarización es distinta, ¿sí? Porque está afectada una rama eléctrica del corazón. Entonces el vector resultante es distinto y las fuerzas finales son distintas. Esa es la importancia de entender un poco la positividad de los vectores para entender qué estamos viendo, ¿sí? Y de dónde vienen esos vectores. Diferencias de cargas de células que son distintas según donde nos encontremos parados. En un nódulo sinusal, en un nódulo AB, ¿sí? En las fibras ventriculares. Para nosotros, a ver, el vector es el vector resultante, pero tenemos que saber que las células que tenemos en el corazón son distintas también. Bueno, si me mandan preguntas, con gusto les contesto. Si me piden información, con todo gusto les mando. Perfecto. Muchas gracias, Doc, ¿eh? Bueno, corazón, vos me mandaste el mensajito de recuerdo, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, gracias, muchas gracias porque la verdad que estuviste bien. Bueno, que descansen, ¿eh? Buenas noches y nos vemos si Dios quiere la semana que viene. Dale, Hasta luego. Que chao. estén todos bien.